Hola, desde Colombia enviamos un saludo muy especial a las personas que se conectan a este nuevo espacio que quiere propiciar el equipo jurídico Pueblos para el análisis, la reflexión, la comunicación desde el campo popular sobre distintos temas y problemáticas que nos convocan alrededor del mundo. El día de hoy justamente queremos hablar de una situación particular, angustiante que se está presentando en territorios ocupados de Palestina contra el pueblo palestino. Desde Colombia enviamos nuestra solidaridad. Esto de hecho lo entendemos como parte de un ejercicio del internacionalismo y la solidaridad desde los pueblos. Desde el 7 de octubre se están cometiendo crímenes internacionales contra el pueblo palestino por parte de la élite sionista del Estado de Israel y con el apoyo y respaldo de Estados Unidos y por supuesto lo que se denomina la comunidad internacional. Un gran número, muy alto de palestinos han sido obligados a desplazarse, están bombardeando en este instante la franja de Gaza y se han producido miles de víctimas fatales. Además que están siendo sometidos a un asedio, que eso significa someterlos a hambre, sed, han bombardeado un hospital donde incluso han tratado de trasladar o diluir responsabilidad cuando es directamente por parte del Estado de Israel. 15 días donde el mundo observa lo que está ocurriendo allí. Y es muy importante tener conocimiento de qué es lo que hay. Y esto es lo que pretendemos con esta reflexión que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces la pregunta que nos convoca es justamente esa: guerra o genocidio. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Palestina? Para hoy nos acompañan y les agradecemos profundamente haber aceptado esta invitación. María Fernanda Barreto es periodista colombo-venezolana, analista política, quien se ha venido ocupando pues, de estudiar y de hacer un estricto seguimiento a la situación en Palestina en los últimos días. Y desde Cisjordania estará con nosotros la compañera Dana Farrar, palestina, abogada, activista, forma parte de Juventudes de la Palestina Ocupada. Ella nos compartirá de manera vivencial lo que allí está pasando. Sabemos que hasta el momento, hasta la fecha, han sido asesinados más de 70 palestinos en Cisjordania, muchos de ellos víctimas de los disparos de los colonos de Israel que ocupan sus territorios. Igualmente, miles de palestinos de Cisjordania han sido detenidos por las fuerzas de Israel. La situación de los presos políticos en las cárceles de allí, de palestinos, deben llamar la atención al mundo. Entonces, Dana, para nosotros es muy importante escucharla y la vamos a tener en el día de hoy con todas las condiciones, las limitaciones y las circunstancias que significa conectarse desde Palestina. Bienvenidas compañeras y de nuevo un abrazo y muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, compañeros y compañeras, un saludo muy especial desde el equipo jurídico Pueblos. Este es un espacio que hasta ahora apenas iniciamos como un escenario en el que pretendemos generar a partir del diálogo algunos debates, algunas reflexiones sobre las realidades que aquejan a los pueblos del mundo. El día de hoy, pues queremos justamente lanzarnos sobre la pregunta de qué es lo que está pasando hoy con el pueblo palestino, si es una guerra o es un genocidio. Y en este espacio, pues hemos decidido partir de esa pregunta, ¿sí? Pues justamente porque a quienes nos corresponde ese deber de solidaridad y el principio del internacionalismo proletario a nivel mundial, justamente debemos entender como cuáles son las situaciones que están viviendo, por las que está atravesando el pueblo palestino, cuál es ese discurso que se ha impuesto mediáticamente y qué implicaciones tiene el desconocimiento de esta realidad en el hacer solidaridad, como indico, es nuestro propósito también como principio de los pueblos. Entonces, para el día de hoy nos acompañan Diana Farra, de la Juventudes de la Palestina Ocupada, y María Fernanda Botero, quien es analista y periodista colombo-venezolana, quienes les agradecemos profundamente estar acá sentadas en este espacio con nosotros
por acompañarnos en el día de hoy. Y pues como ya lo he manifestado y pues previamente le daré el uso de la palabra a mi compañero Leonardo para que haga una presentación, pero pues nuestro propósito de hoy es resolver esa pregunta: ¿guerra o genocidio? ¿Por qué cada una de estas respuestas nos contribuye a fortalecer nuestra solidaridad y nuestro internacionalismo como pueblo en el mundo? Sí, dar la bienvenida. Para nosotros, propugnar por estos espacios de reflexión política es muy importante. Hoy, guerra o genocidio. ¿Qué análisis hacemos de lo que está ocurriendo en este momento en los territorios ocupados de Palestina? ¿Y quién más que escuchar la voz de Dana, que está allí en Cisjordania y nos puede plantear realmente, más allá de los medios occidentales corporativos que nos inunda todos los días y nos desinforman, y ir allá directamente a lo que está ocurriendo? Y por supuesto con María Fernanda Barreto, que nos va a contribuir en parte en este análisis de los pueblos, desde las luchas y desde el internacionalismo. Entonces, eso es la primera pregunta: guerra o genocidio. Y queremos trasladarle inicialmente a Dana, nuestro abrazo desde acá, desde América Latina. Y Dana, ¿guerra o genocidio? Hola, hola a todos y todas. Mi nombre es Dana y soy palestina y vivo ahora en Cisjordania, en Ramallah. Y para mí es un genocidio sin reflexión, porque nosotros somos un pueblo sobre la colonización israelí desde 60, 15 años. Y por mí tenemos el derecho a resistir, y, y para nosotros resistir y existir. Tenemos resistir contra esta colonización y para la autodeterminación de todo el pueblo palestino que vive acá en Palestina y también em, en Palestina y en todo el mundo, porque la mitad de los palestinos no viven en Palestina, pero son refugiados en todo el mundo. Y por eso tenemos el derecho a resistir. Y como saben, desde 13 días la Franja de Gaza sube este genocidio contra el pueblo que vive en Gaza, que vive a Gaza. Hay hoy más de 4.000 mártires y heridos más de 13.000 o más. Y como saben, también hay intención de destruir al, al- a los pueblos a Gaza, y también destruir todo, todo a Gaza. Escuelas, universidades, hospitales, todo. Pueden decir que todo es un objetivo de Israel para destruir y también desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza. Eh, por hoy hay más de la mitad de la población de Gaza están en situación de desplazados, eh, no tiene casas. em, y si hablamos también de declaraciones de responsables israelíes para hacer este genocidio contra el pueblo de Gaza, es muy claro. Y quiero decir que es no solamente contra la Franja de Gaza, pero también contra los palestinos donde fueran, donde existaron.
Y en este 13 días hay 80, aproximadamente 80 mártires en Cisjordania durante las manifestaciones que tienen lugar en las ciudades de Cisjordania, y especialmente en los viernes, hoy y los viernes pasados. Hay muchas arrestaciones de palestinos en Cisjordania, y antes este genocidio contra el pueblo de Gaza, los presos y presas políticos fueron como 5.000, pero hoy son 11.000 solamente en 13 días. Si hablamos en detalles, pienso que hay mucho detalles sobre todas las acciones de Israel contra este pueblo en Gaza desde 6 años. Desde 2007, Gaza vive sobre ah, ¿cómo dice? Sí, es asedio. Sí, en asedio. Sí, en asedio desde 6 días, 6 años. 16 años, hace 16. 16 años. Y, y por estos días no hay electricidad, no hay agua, no hay posibilidades de vivir. Y sí, eso. Dana, igualmente se ha planteado eh, una situación en Gaza que en este momento llama la atención del mundo, digamos. Y nos gustaría tener muy claro si, aunque ya nos planteó la situación en Cisjordania y hablaba de 80 mártires o 80 palestinos del pueblo palestino asesinados entiendo yo, desde el 7 de octubre a la fecha, pero también ha habido un número considerable de detenidos. ¿Cómo es esta situación en este momento? Tanto en Cisjordania como en Gaza. En este momento, a esta altura, se ha anunciado el apoyo de ayudas humanitaria por la única frontera con Egipto. Entendemos que no ha sido posible, en fin. ¿Cuál es la situación en este momento? Es como explicó, hay manifestaciones y demostraciones todos los días y en todas las ciudades y en los campos de refugiados también, eh, todos los días. Eh, y como saben, los palestinos no tienen nada durante estas manifestaciones. Solamente eh, solamente en las calles, pero no tenemos armas. Y, y al otro frente o al otro lado hay los soldados israelíes con mucho armas, son armados y mataron los palestinos como fácilmente. Eh, y en Cisjordania hay la autoridad palestina y que a veces no permite estas manifestaciones, estas demostraciones. Y esta verdad hace las cosas más complejas, porque hay Israel y hay la autoridad palestina. Y hay
eh, noctu- eh, nocturnas todos los días para la arrestación de, de los palestinos en las ciudades. Y no solamente en la nocturna, pero también en el día. Y, por ejemplo, si quieren detener a alguien que no está en la casa, normalmente toma a una persona de su familia como rehén, como rehena. Y ayer toman a a niño de 3 años para que su padre va al cárcel para reemplazar. Eh, y como explicó, antes 3 días, antes del 7 de octubre, los presos fueron 5.000. Hoy están 11.000. Este nombre fue como el año del segundo intifada, sí, intifada en el año 2000. Eh, la vida en Cisjordania no es normal este días. Eh, por ejemplo, la educación en las universidades no es, no es normal, es a distancia. Porque pasar de una ciudad a otra es muy difícil. Hay colones que que mata al pueblo, eh, o ataque al pueblo en la ruta de una ciudad a otra. Por eso, por ejemplo, yo desde el 7 de octubre no sale de Ramallah, porque hay mucho amenaza de los colones en Cisjordania. Y la situación en los cárceles, por ejemplo, si hablamos un poco sobre este cuestión, los presos desde el 7 de octubre no tengan electricidad, no tengan agua y no comida, y no salen del, dice, no pueden salir de la habitación. Quedan todo el día en la habitación y antes del 7 de octubre la habitación por ejemplo, de 5 metros a 6 aproximadamente, tiene 6 a 8 personas. Ahora tiene 30 personas. Eh, y no hay visitas familiares, no hay visitas de abogados y no hay ninguna manera de comunicación con los presos y no tienen televisión no tienen televisión, no tienen radio y por eso ellos están en situación de ¿cómo dice? Que no saben nada sobre lo que pasa en Palestina y no sabe cómo pasan las cosas para sus familias, porque desde el 7 de octubre hay 4.000 de estos 11.000 son no, están de Gaza, ellos están de la Franja de Gaza. Estaban trabajando en Israel como trabajadores y por eso Israel detuvo a todos estos trabajadores. Um, No, Dana, muchas gracias por compartirnos. Realmente dolorosa la situación Recording stopped. que vive hoy el pueblo palestino, pues asesinados
de manera indiscriminada heridos, no solamente en la Franja de Gaza, también en Cisjordania, en otros territorios ocupados. Nos habla Dana incluso del incremento desmedido de presos y presas políticas y las condiciones realmente complejas que están viviéndose hoy en las cárceles eh, que alojan al pueblo palestino que resiste. Ante toda esta situación pues tan descriptiva que nos ha dado Dana, pues concluye sin duda alguna que están ante un genocidio, no una guerra entre ejércitos y contendientes iguales como ha pretendido mostrarse María Fernanda. Sí nos gustaría ya desde esa perspectiva latinoamericana, guerra o genocidio, y qué importancia tiene definir esto para la solidaridad y el internacionalismo de los pueblos. Hola Gloria, bueno, mira, tajantemente hay que afirmar que lo que está sucediendo en el territorio palestino es un genocidio y es un genocidio que tiene una clara motivación política. El conflicto no es religioso, por eso me gustaría hacer un poquito ahí de historia, dado que en nuestra Colombia, sometida a unos carteles mediáticos muy poderosos, la versión de la historia que se vende es la de un Israel agredido por unos palestinos que aparentemente están en un territorio que legalmente pertenece a Israel y que además son, entre comillas, terroristas. Esa versión que nos venden los medios de comunicación, o no llamados medios de comunicación, los carteles mediáticos en el mundo occidental y en particular en nuestra Colombia, es una versión completamente distorsionada de la realidad. Lo cierto es que el territorio palestino fue siempre territorio palestino. De ese territorio fue expulsada una gran población judía por el Imperio Romano siglos atrás y tomó posesión el colonialismo, el Reino Unido, a partir de la Primera Guerra Mundial, se apodera de ese territorio y en razón de favorecer un naciente proyecto sionista de judíos europeos que se había constituido a finales del siglo XIX, y para saldar algunas deudas económicas adquiridas con el poder judío, decide ofrecerles ese territorio al que ellos ya aspiraban, porque ese proyecto sionista se planteó la toma de ese territorio que ellos consideraban santo y pues que es considerada tierra santa por las religiones monoteístas del mundo, y comenzó una migración muy poderosa de judíos europeos, no personas nacidas en el territorio de Palestina, sino judíos europeos, hacia el territorio palestino a finales del siglo XIX, y esa migración aumentó una vez que el Reino Unido, con su poder colonial, le ofrece a quienes lideran este proyecto sionista el territorio palestino, aumenta la migración, en principio un territorio palestino del cual el 95% de la población, más o menos, es lo que está documentado, era una población árabe antes de que iniciara esta migración judía desde Europa. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando primero de los finales de la Primera Guerra Mundial, luego después de la Segunda Guerra Mundial, entonces este poder colonial que es el Reino Unido decide entregar territorio palestino para la creación de un Estado judío a quienes habían emigrado desde Europa al territorio palestino. Entonces, lo que quiero dejar claro aquí es que la entrega del territorio palestino fue una decisión colonial. Quiero dejar claro también que ese territorio ha pertenecido históricamente al pueblo palestino. Quiero dejar claro también que no se trata de un conflicto religioso entre judíos y musulmanes, es una guerra de ocupación,
un país ocupante que es el Estado sionista de Israel, gobernado ahora por el partido más ultraderechista de Israel, que es el partido Likud, por cierto, en una gran crisis interna en Israel, y que sin duda lo que todas las pocas acciones, además con poco armamento, con una gran asimetría que realiza el pueblo palestino, son acciones para defenderse de la ocupación israelí. Y mejor Gloria y Leonardo para explicarnos cómo el derecho internacional prevé el derecho a la defensa de quienes son ocupados por una potencia. Este es el caso de la guerra que estamos viviendo en este momento y que, por supuesto, es un genocidio del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, avalado por la Organización de Naciones Unidas y avalado, por supuesto, por el poder imperial encarnado en los Estados Unidos y la OTAN, que hablaremos de eso luego. En estos días ha ido a darle unas palmaditas en la espalda a Netanyahu. Sí, María Fernanda. Bueno, María Fernanda abordó varios aspectos que queríamos también, no sé si logremos alcanzarlo por el tiempo, pero sí es muy importante analizar qué es lo que está ocurriendo allí desde el punto, cómo se hace quiebre el derecho internacional, ¿no? En particular, dos categorías, el derecho internacional humanitario, que creo que a Estados Unidos y a Israel poco le importa en este caso, y por otro lado, que ahorita lo abordaríamos, el papel, los crímenes de guerra, el crimen de genocidio y el crimen de agresión que están ocurriendo allí. Pero ahorita lo abordamos, María Fernanda, si quiere de manera muy breve, también con Dana, quien es colega, abogada, y también pues tendrá su análisis al respecto. Pero nos gustaría, Dana, eh, que nos compartiera cuál es la lectura o cuál es la postura del pueblo palestino eh, frente a una propuesta que vuelve a resurgir ahorita, incluso con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y otras manifestaciones que dicen que la solución de fondo es plantear la constitución de dos estados. ¿Mm? Y creo que eso no es así tan sencillo y tiene un trasfondo, sabiendo que eso significaría también incluso un nuevo desplazamiento masivo, etcétera. Pero nos gustaría qué significa para el pueblo palestino o un sector del pueblo palestino, una parte, esa propuesta que incluso el presidente, como ya lo dije, Gustavo Petro y otros están impulsando, que está ahorita resurgiendo. ¿Cuál es la lectura, el análisis que ustedes hacen, Dana, sobre esa propuesta que se está planteando ahorita o que está retomando fuerza? ¿Me escuchan? Sí, Ok. perfecto. Por los palestinos, la posición de Petro es muy bien y es mejor de muchos líderes de países árabes. Pero comprendan también que es una posición o declaración, pero el más importante es las acciones. Sabemos que hay acuerdos entre Colombia y Israel, acuerdos de venta de armas y otras cosas. Y por nosotros ese es lo que debe que pasar, que acaban los acuerdos con Israel, por ejemplo. Pero la posición o la declaración fue muy bien, muy para los palestinos. Y si hablamos sobre la comunidad internacional, sí, es una cuestión.
Sí, sí, sí. Pues la pregunta que estamos planteando, que sería muy importante frente a esa propuesta que hace Gustavo Petro, pero también otros políticos a nivel Eh, sobre la cl- solución de los dos estados. ¿Qué lectura hacen ustedes al respecto de sí. esa propuesta? Por nosotros hacemos una diferenciación entre los pueblos y los gobiernos. Y, por ejemplo, por los países árabes, sabemos que el pueblo árabe es con nosotros y apoyo a los palestinos. Y podemos ver esto en las manifestaciones grandes en las calles de países árabes, pero comprendan que hay una posición de gobiernos árabes que no es con Palestina, porque hay normalización, hay acuerdos de normalización entre estos gobiernos árabes y Israel. Y por esta razón, el gobierno no puede hacer nada por los palestinos. Y, y es una posición muy, muy mala para nosotros, porque, como saben, Palestina tiene fronteras con estos países árabes, por ejemplo, Jordania y Líbano y Siria y Egipto. Eh, y por eso necesitamos una posición del gobierno que apoya a la resistencia del pueblo palestino. Y por otro lado, en Europa, por ejemplo, o en otros países en América y Canadá, hay muchas acciones contra el pueblo palestino. Hay interdicción de manifestaciones, hay arrestación también o detención para para los pueblos que hacen acciones con Palestina. Y, y hay mucho apoyos a Israel. Como saben, hay ¿cómo dice? Hay dos botes de América para Israel, muchas armas, muchos vehículos y, y de otros países. Eh, digamos, en Palestina, nosotros digamos que es una agresión de cinco países principales, pero hay otros: Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y Israel. Por eso hablamos de agresión de cinco países. Eh, como saben, este apoyo de la comunidad internacional a Israel es por intereses comunes entre estos países y Israel. Em, no sé, Sí, Palestina ahora es un caso de ocupación y colonización lo más antiguo del mundo. Estamos en el siglo XXI y vivimos sobre esta colonización de nuestra tierra y eso. sí, Gloria. Bueno, Dana, muchas gracias y un poco en esta línea queríamos preguntarle a María Fernanda. mm, Biden ha respaldado de todas las maneras, ¿sí?, al gobierno israelí, reafirmando esas fuertes relaciones interimperialistas, si se puede decir, que han históricamente tenido estos países. Y como lo dice Diana, pues hace parte de esa alianza de países que han generado su ocupación en Palestina o contra el pueblo palestino. Quisiéramos preguntarle desde su perspectiva, María Fernanda, ¿cómo observa esa visita realizada, los anuncios posteriores a la visita, incluida la propuesta
de seguir consolidando esta iniciativa de los dos estados, ¿sí? Y cómo observa también esa amenaza que de alguna forma se ha direccionado hacia el presidente Petro en Colombia, pues por no haber adoptado esa postura, se quiere mayoritaria, hegemónica de los gobiernos frente a Israel y en contra, por así decirlo, del pueblo palestino. Entonces, es esa la reflexión que queremos arrancar ahora. Sonido, María Fernanda. Trataré de responder esa pregunta tan compleja que me hace, compañera, lo más brevemente posible, pero antes quiero enviar un abrazo a Dana porque creo que está haciendo un esfuerzo muy grande para conectarse con nosotros y nosotras. Si nosotros y nosotras estamos consternados con lo que hemos visto estos días en Palestina, pues ella que está ahí en ese territorio, sin duda pues está enfrentando una situación más difícil y valoro mucho que esté haciendo el esfuerzo por además traducir lo que está sintiendo y pensando en otro idioma y de mantener una conexión con nosotros y nosotras que no debe ser tampoco sencillo. Bueno, primero yo no hablo nunca de interimperialismos porque comprendemos el imperio como uno solo, en este caso el imperio capitalista, que tiene un centro de poder en este momento en los Estados Unidos. Un centro de poder, de todos modos, que aunque está en los Estados Unidos, siempre ha sido parte de ese imperio, digamos, anglo, por lo que la coalición de intereses entre Estados Unidos y el Reino Unido es permanente. El lobby sionista establecido en los Estados Unidos, que fue uno de los lugares donde también hubo una gran migración judía a finales del siglo XIX, es quizás el lobby más poderoso dentro de la política estadounidense. Sabemos que en los Estados Unidos, que se las da de democrático, realmente siguen el atraso del bipartidismo, del cual gran parte del sur global ya salió, particularmente en nuestra América. Y aunque manden republicanos, aunque manden demócratas, el lobby sionista en los Estados Unidos es sumamente poderoso. Es por eso que vimos un Biden que se trasladó de inmediato a Israel a darle unas palmaditas, pero además a entregar más ayuda económica, más ayuda militar de la que ya permanentemente los Estados Unidos entrega, porque hay que decir que gran parte del presupuesto militar de los Estados Unidos, que es el presupuesto militar más grande del mundo, lo entrega directamente a las fuerzas de ocupación de Israel. Se trasladó Biden entonces hasta allá, aumentaron los donativos militares y económicos para Israel, incluso anunció una entrega humanitaria de un fondo humanitario para Palestina que finalmente va a ser administrado por Israel y tuvo el descaro de además afirmar que lo que sucedió en el hospital, que es la masacre más terrible que se ha televisado en los últimos años, pues que fue nada menos que un autoatentado. Lo cual rayaría en el ridículo si no fuera tan descarado e inhumano de parte de Biden, porque de Netanyahu no hay nada que nos sorprenda. Nada más parecido al nazismo que el sionismo. En ese sentido, pues las posiciones de los presidentes en Latinoamérica se han dividido y ahí habría que decir un poco, tratando de responder también a la pregunta que hacía antes Leonardo, que incluso dentro de Palestina hay posiciones divididas sobre si pelear por los dos estados o por la no existencia del Estado de Israel, e incluso cuando se habla de los dos estados, de si disputar las fronteras que se establecieron en el 67 o las que se establecieron en el 48. Básicamente esas distintas posiciones también se reflejan en nuestra América. Por supuesto, quienes nos enfrentamos al colonialismo creemos que ahí nunca debió establecerse ningún otro Estado, porque, bueno, como ya dije anteriormente, esa fue una decisión colonial. Las posiciones más dignas que hemos visto en nuestra América con respecto a lo que ha pasado
en estos días en Palestina. Los han asumido, como siempre, los presidentes de Cuba, de Venezuela y también en alguna medida de Bolivia y luego de Nicaragua, pero nos ha sorprendido muchísimo y muy gratamente la posición de Gustavo Petro. Era de esperarse que hubiera una gran reacción de la derecha en general y particularmente de la derecha sionista colombiana. Los vínculos entre el sionismo y la derecha colombiana, la oligarquía colombiana, saltaron a la vista de todos con el escándalo de Jair Klein, que seguramente ustedes como equipo jurídico pues lo manejan aún mejor que nosotros y nosotras. Pero además de eso sabemos que Israel es un gran proveedor de armas y un gran proveedor de contratistas militares privadas en el área de seguridad y defensa, es decir, no solo provee armas, también provee servicios. Y entre esos servicios, como ya vimos, está el entrenamiento, pero también está el abastecimiento, radares, ciberinteligencia, etcétera. Todo eso está metido dentro de Colombia. Conocemos también los convenios que ha firmado el partido Likud con la oposición venezolana, son convenios públicos entre el partido Likud y Vente Venezuela, que es el partido de María Corina Machado. María Corina Machado, una dirigente de la ultraderecha venezolana vinculada públicamente con Álvaro Uribe Vélez, igual que Leopoldo López, y también con Claudia López, que es la alcaldesa de Bogotá. Entonces, los vínculos son tantos, tan variados y tan fuertes con la derecha latinoamericana y en particular de Colombia, que no nos sorprende cómo han brincado a atacar al presidente Gustavo Petro por esa actitud tan digna y tan tajante que ha tenido en denunciar el genocidio contra el pueblo palestino. A nosotras nos ha sorprendido muchísimo, me imagino que ustedes también, una sorpresa muy grata. Ya habíamos visto desde el inicio del gobierno algunas políticas a favor del reconocimiento del Estado palestino, encabezados por la senadora Gloria Flores y por otros miembros del gobierno. Sabemos del amor por la causa palestina que hay en amplios sectores del pueblo colombiano, pero bueno, esta postura del presidente Petro ha sido para nosotros y nosotras una muy linda sorpresa y por supuesto que respaldamos esa actitud y no nos sorprende nada todos los ataques, Gloria, que se han generado al respecto. Fernanda, bueno, muy importante el análisis que nos acaba de realizar. Hay varios aspectos que podríamos seguir profundizando, ¿no? Pero Dana llamaba la atención que era muy importante pasar del discurso como a los hechos, digamos, frente a muchos gobiernos en el mundo. Y eso incluye al gobierno de Colombia. Claro, uno esperaría que en este momento Gustavo Petro rompiera relaciones con Israel, que se replanteara o se suspendiera el Tratado de Libre Comercio que se aprobó con Israel hace unos pocos años durante el gobierno de Duque, y la amenaza de que no va a seguir transfiriéndose tecnología, inteligencia y seguridad a Colombia es absurda. Me parece que es absurda aquí la derecha que ha venido amenazando. Pero bueno, digamos que iniciar con el discurso, muy bien. Ojalá no, ayer, el día 19 de octubre, Petro se reunió con el embajador de Israel en Bogotá. Me imagino que para un poquito calmar las aguas, pero bueno, está bien. Hay otra pregunta que nos gustaría plantear rápidamente, Fernanda. Yo sé que no, sabemos que no es abogada, afortunadamente, porque nosotros los abogados somos muy esquemáticos, pero sí quisiera que en este momento se están cometiendo crímenes de guerra. Netanyahu es un criminal de guerra, es un genocida. La élite sionista de Israel son criminales de guerra y son genocidas, sin duda, digamos, no tenemos por qué dudarlo. Pero causa indignación también el papel en este momento de la Corte, del fiscal de la Corte Penal Internacional. Karim Khan, un inglés que está entre los 5 países que acaba de nombrar Dana, y el absoluto silencio cuando se están cometiendo crímenes internacionales. En este instante hay un proceso de exterminio contra el pueblo palestino. Y por otro lado,
pues esas categorías del derecho penal internacional al piso, ridículo, la Corte Penal, y por otro lado las normas de la guerra, el derecho humanitario pulverizado, ¿no? Bombardear un hospital, bombardear el único lugar donde puede entrar ayuda humanitaria, bueno, es absurda. ¿Qué le merece así de manera breve? Karim Khan vino a Colombia, cerró la situación Colombia, se fue para Venezuela y acaba de abrir situación por crímenes de lesa humanidad contra Maduro. Pero aquí guarda silencio, ¿no? Y bajo el argumento de que Israel no aprobó, no firmó el Tratado de Roma. Brevemente, Fernanda, ¿qué le merece esto, el derecho internacional al piso? Bueno, mira, me voy a meter rápidamente en el terreno de ustedes y me perdonan si digo algún improperio, ustedes lo corrigen. Realmente el derecho internacional primero nace ajustado a sus intereses, a los intereses de Occidente y de las naciones que resultaron vencedoras en la Segunda Guerra Mundial. Ahí más o menos es que nacen todos estos organismos internacionales, nacen todos estos convenios que regulan la guerra, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años, los Estados Unidos, con ese pragmatismo que es constitutivo en ellos, han querido sepultar el derecho internacional y ahora entonces hablan de algo así como acciones ajustadas a hechos o algo que podemos más bien sintetizar en la ley del lejano oeste, que es la que a ellos les encanta. Es decir, las bases fundamentales del pragmatismo. Lo que nos es útil es correcto. Así de simple. Yo siempre digo que la lápida sobre la tumba del derecho internacional la colocó Donald Trump el día que se asesinó al general Soleimani y no solo salió por televisión diciendo sí, nosotros lo matamos, matamos a un militar de un país que no está en guerra con nosotros, en un territorio de otro país con el que supuestamente tenemos relaciones, y lo hicimos a mansalva con un dron, agarrándolo en un estado de indefensión. Es decir, todo lo que podía quedar en pie del derecho internacional ahí quedó bajo la tumba. Así que no nos sorprende que ahora defiendan este genocidio, porque además es cierto, Netanyahu es un genocida, un criminal de guerra, pero es que quienes han tenido el poder en Israel los últimos 75 años son todos criminales de guerra. Lo que pasa es que se manejan igual que los estadounidenses. Demócratas y republicanos, unos usan más el garrote, otros usan más la zanahoria. Asimismo pasa con Likud y el otro partido, no sé si Dana recuerda el nombre del otro partido israelí, ahora no lo recuerdo, pero que vendría a ser el ala demócrata dentro de Israel. Todos son criminales de guerra y todos son genocidas. Ahora, este nivel de descaro que estamos viendo y este nivel de inacción de los organismos internacionales, aparte, se evidenció también en el Consejo de Seguridad. Hubo dos propuestas esta semana, una llevada por Rusia, otra llevada por Brasil. Tristemente debo decir, más frontal y radical la de Rusia que la de Brasil, pero las dos fueron vetadas por los Estados Unidos, que no aprobó ni siquiera la de Brasil, que solo pedía espacio para la entrada de ayuda humanitaria, que por cierto debería comenzar a concretarse el día de hoy. Así que ahora, ante esta paradoja de que quienes crearon el derecho internacional acorde a sus intereses lo han sepultado y están actuando libremente como a ellos mejor les parece, pues tenemos tiempo diciéndolo y esto es solo una prueba más. Hace rato que esos organismos internacionales están ajustados a los intereses imperialistas y solo se lleva ante la Corte Penal Internacional quien de algún modo resulte incómodo para los intereses imperialistas, y no se actúa ante genocidios como este. Tampoco se actúa para defender, por ejemplo, el genocidio que sucede contra los migrantes en el Mediterráneo. No hay tumba más grande en el mundo en este momento que el mar Mediterráneo, lleno de inmigrantes africanos. Pero la base de todo acciones ajustadas a hechos o algo así, no recuerdo ahora cuál es la frase que está utilizando los Estados Unidos, es que simplemente el mundo parece estarse dividiendo entre humanos y subhumanos, como lo dijo el fascista, el neonazi
líder militar israelí en estos días al referirse a los palestinos como subhumanos. Somos subhumanos los latinoamericanos, son subhumanos los palestinos, son subhumanos los africanos, y así entonces como ellos están queriendo dividir el mundo y nos han puesto a nosotros y nosotras a defender el derecho internacional y a los países no alineados ahora a defender la Carta Fundacional de las Naciones Unidas porque están actuando tan desproporcionadamente, tan descaradamente, que nos va quedando entonces el papel de ser nosotros quienes defendamos esos antiguos paradigmas del derecho. Pero ya no quiero meterme más en el terreno que es de ustedes, creo que he osado demasiado. Muchas gracias, María Fernanda. Definitivamente creo que hay muchísimos elementos y quisiéramos seguir este espacio de reflexión. Lamentablemente el tiempo no nos da mucho. O sea, creemos que hay muchos escenarios que debemos habilitar para seguir debatiendo, incluso, por ejemplo, sobre todos estos sofismas que se suelen acudir para atacar a quien cuestiona el régimen y las prácticas genocidas del sionismo contra el pueblo palestino hoy, como por ejemplo que se nos cuestione de ser antisemitistas, ¿sí? De ser perseguidores, es decir, que se nos califica de la misma manera como son, ¿sí? Y de alguna forma esto pretende deslegitimar nuestros análisis, nuestras opiniones y nuestras posturas de solidaridad y de internacionalismo que definitivamente seguimos trasladando aquí a Dana y a través de Dana hacia el pueblo palestino desde Colombia. Dana, ya para finalizar, que ya sabemos las dificultades de conexión que tiene, pero sí nos gustaría en eso del hacer de nuestros pueblos en resistencia, ¿qué se espera de los pueblos del mundo frente al pueblo palestino? En lo concreto, en nuestra praxis, en cómo podemos contribuir y cómo podemos ejercer ese internacionalismo y esa solidaridad que nos convoca pues desde nuestra perspectiva ética como parte de los pueblos en resistencia. Pues pienso que la solidaridad puede ser en diferentes maneras y las manifestaciones en las calles es muy importante, pero puede ser también un apoyo, poner presión sobre los gobiernos para para romper a las relaciones con Israel. Y también eh, poner un presión para la criminalización de estos responsables israelíes en las cortes internacionales o también cortes privadas o cortes especiales, por ejemplo, tribunales especiales. Y, y unirnos todos los pueblos oprimidos contra este colonialismo, contra el colonialismo mundial, contra el imperialismo. Y, y siempre estas relaciones y conexión entre los pueblos es el más importante. Pienso que es el más importante tener estas relaciones, discursos. Y sabemos muy bien que la solidaridad con el pueblo palestino cuesta muchísimo, porque es una solidaridad con un pueblo que está en lucha contra una entidad sionista del peor del mundo. Por eso invitamos a los pueblos en Colombia, en América Latina, en todo el mundo, de organizar manifestaciones y sí, las acciones diferentes que explicó. Gracias, Dana. Frente a la invitación que nos hace la convocatoria, es un imperativo además de los pueblos del mundo o quienes consideramos que estamos luchando por la emancipación del ser humano y
y es una obligación. María Fernanda, no sé, antes de cerrar, si de manera muy breve, si usted también quisiera hacer alguna invitación frente que en este momento, como cómo reaccionamos, qué hacemos. Bueno, ya en Colombia sería exigir que se rompan las relaciones del gobierno Petro con Israel. Eso es, no sé si es mucho pedir, pero bueno, de manera precisa, María Fernanda, si tiene alguna invitación concreta, ¿de qué podemos hacer? Mira, hay muchas cosas por hacer, pero yo, sabes que mi trinchera de lucha en este momento es la trinchera comunicacional y ahí a muchos de los videos o declaraciones que doy me llegan unos comentarios que me dejan claro que tenemos que seguir fortaleciendo la lucha comunicacional e incluso la educación, la formación liberadora en torno a lo que está sucediendo en Palestina. No se comprende lo que está sucediendo en Palestina. La gente está siendo víctima de esta guerra mediática, de operaciones de guerra psicológica y cognitiva, y realmente tiene una visión muy distorsionada. Yo creo que sí es muy importante continuar con espacios como este, en todos los espacios desmontar mitos. Decía Gloria, por ejemplo, no somos antisemitas. El ser semita, no ser semita no es una categoría antropológica, científica, pero para quienes hablan del semitismo, pues son tan semitas los pueblos árabes como los pueblos judíos. En estricto sentido, los palestinos también serían semitas. No es un conflicto religioso, eso también hay que dejarlo claro, no es un conflicto entre judíos y musulmanes, por eso no somos antijudíos quienes denunciamos el genocidio en Palestina, somos antisionistas y el sionismo es una construcción político-ideológica. Y en eso hay que hacer énfasis. Por supuesto, también hay que mantenernos en las calles. Yo sí creo que sería muy importante pedir que realmente se concrete la ruptura de relaciones con Israel, pero sabemos que eso tiene un alto costo político. Yo, como ustedes saben, soy colombo-venezolana, vivo en Venezuela. Chávez rompió relaciones con Israel en el año 2009 en defensa de Palestina y así se han mantenido rotas las relaciones desde entonces. Pero eso trae sus consecuencias. Nosotros somos asediados permanentemente por el Mossad. Sin embargo, el Mossad asedia también al pueblo colombiano. Así que, a pesar del costo político que eso engendra, creo que tampoco es que no estemos viviendo las consecuencias de tener una, entre comillas, muy buena relación con Israel. Así que sí creo que se puede presionar a eso. Los boicots son muy importantes, pero yo insisto, Leo y Gloria, seguir denunciando cómo lo que está sucediendo en Palestina viola el derecho internacional, cómo son realmente crímenes de guerra, qué es lo que realmente pasa, en qué papel estamos nosotros luchando contra el genocidio y el colonialismo que es apoyado por el imperialismo. Y acompañar todas las manifestaciones populares y culturales que se puedan dar. Todo acto de reivindicación por Palestina en este momento es un acto también de reivindicación por las causas de los pueblos, porque creo que hoy más que nunca Palestina se convierte en la bandera de la lucha por la justicia de los pueblos del sur asediados por este brutal imperialismo que está llevando al mundo entero a la guerra para defender el poder que está cada vez más resquebrajado de este imperio y su mundo unipolar. Gracias, María Fernanda. Por supuesto, desde Colombia, nuestro abrazo. Dana, también desde Colombia, desde los pueblos, desde el sector popular en Colombia, nuestro aliento en este momento tan fuerte, tan crítico del pueblo palestino. Alentamos su lucha y estamos con la lucha y con la causa palestina. Y esta reflexión y este espacio que invitamos a que se siga profiriendo, se siga adelantando, el ser rebeldes, no nos lo quitarán. Incluso como una propuesta de este espacio que lo queremos denominar, aún no tiene nombre, pero seguro que tendrá la palabra rebeldes en este momento, cuando incluso la misma izquierda
quienes dicen ser de izquierda son muy, muy suaves en rechazar lo que está ocurriendo contra el pueblo palestino. La invitación muy grande a continuar. Y sí, María Fernanda. Sí. Si me permites agregar algo, aparte Sí. de, por supuesto, que reiterar nuestro amor y acompañamiento a Dana y al pueblo palestino, también quería mandar mi amor y mi solidaridad con las poblaciones del sur del Líbano que están siendo atacadas. Nosotros estamos en el sur del Líbano, de ahí es esta Cufilla, desde allí vimos los territorios ocupados de Palestina por Israel. Y bueno, también queremos solidarizarnos con los pueblos del sur del Líbano que en acompañamiento a la causa palestina también están siendo ahora atacados por el sionismo israelí. Perdona la interrupción. No, muy, muy acorde y pertinente, María Fernanda. Y los invitamos. El ser rebelde nos obliga a reflexionar y estaremos siempre con el pueblo palestino. Muchas gracias y nuestro abrazo. Dana y María Fernanda. Chao. Gracias. Bueno, María Fernanda, Dana, muchísimas gracias nuevamente por haber compartido con nosotros este tiempo y este espacio de reflexión. Yo creo que por lo menos dos cosas inicialmente nos quedan claras de toda esta problemática. Lo primero es que lo que se está cometiendo contra el pueblo palestino no es una guerra, es un genocidio que el Estado sionista de Israel pues ha desatado en las últimas décadas, no solamente en los últimos 15 días, una política de exterminio y de aniquilamiento físico y simbólico contra el pueblo de Palestina, y por eso debemos, desde la perspectiva popular, expresar nuestra solidaridad y expresar nuestras distintas formas de internacionalismo. De otro lado, y pues como lo planteó también María Fernanda en sus análisis, el trasfondo de todo esto no es un trasfondo religioso, es un trasfondo político en el cual existen distintos intereses imperialistas en la región, y por lo tanto debemos ser muy cuidadosos como movimiento popular al poder hacer estos análisis y no terminar respaldando, pues, si se quieren, estos intereses imperialistas en la región. Igualmente, después de escuchar a Dana y a María Fernanda, indiscutiblemente podemos concluir que Estados Unidos sigue en su papel de hegemonía mundial, y que a la punta más allá es continuar control en esta parte del mundo, y su objetivo es Irán y Siria. Igualmente podríamos concluir que Israel, Estados Unidos, incluso Naciones Unidas han lanzado un misil contra el derecho internacional. El derecho internacional en este momento, la misma creado por los estados capitalistas y por los estados del mundo, está vuelto nada. Es otra gran conclusión que podríamos sacar. Igualmente se están cometiendo crímenes internacionales. No solamente es decir o denunciar que se están perpetrando crímenes internacionales, sino que existen instrumentos, herramientas, como se planteó la Corte Penal Internacional, y de verdad aquí se pone en juego si es efectiva, si es eficaz o no. Cuando hablamos de crímenes internacionales hay que ubicar a los máximos responsables y tienen que ser enjuiciados y castigados. Igualmente el papel de Colombia y el gobierno de Petro, como el llamado que hacía Dana. Pasamos del discurso a acciones concretas, y una acción concreta es romper relaciones con Israel. Y por último, muy relacionado con lo que planteaba y la invitación de Dana, y la lucha del pueblo palestino nos invita a hacer acciones en todo el mundo. Aquí en Colombia, movilizaciones, plantones, continuar con el boicot contra las empresas de Israel. Y por supuesto aquí en Colombia denunciar el papel que ha jugado la inteligencia de Israel, el suministro de armas en Colombia, y esto hay que continuar. Acciones concretas, movilización, plantones, denuncias, boicot. Bueno, no sobra indicar para despedirnos ya que quienes nos oponemos a este genocidio, este exterminio racional en contra del pueblo palestino, no somos antisemitistas, nos estamos oponiendo al Estado sionista de Israel, que es algo completamente diferente. Estamos ejerciendo la solidaridad y el internacionalismo que nos corresponde con todos los pueblos que sufren y están sometidos pues a este gran peligro de ser eliminados.
Nos despedimos, pues no sin antes decirles que pronto nos estaremos nuevamente convocando a este nuevo espacio del equipo jurídico Pueblos. Les agradecemos haber estado con nosotras y nosotros el día de hoy.